Realmente aprecio este tiempo de estar aquí. Es un privilegio especial y me emociona. Algo que realmente nunca pensé que sucedería. Y esta dama a mi derecha, como todos saben, es mi esposa. Y a donde quiera que voy digo que conmigo tienen a dos por el precio de uno. Solo tengo una cosa que decir. Estábamos en el teléfono hace un rato con Eliahu Ben Jaim en Jerusalén. Él es el líder de Intercesores por Israel, una organización hermana que realmente creció en parte gracias a esto. Y él quería enviarles un saludo caluroso a todos ustedes hoy aquí. Pero lo que Rudy y yo siempre hacemos, antes de que yo hable, es hacer una proclamación de la palabra de Dios. Muchos me han escuchado decir esto, pero una de las maneras más eficaces para desatar el poder de Dios en una situación es proclamar la palabra de Dios. De hecho, lo he dicho muchas veces, dudo que Rudy y yo estuviésemos vivos hoy si no hubiéramos aprendido en un periodo de intensas presiones, cada uno en diferentes momentos, a proclamar la palabra de Dios. Esta no es la que vamos a repetir, pero es excelente. No moriré, sino que viviré, y contaré las obras del Señor. Pero la que vamos a proclamar esta noche es del libro de Salmos 100, versículo 5, y creo que es muy apropiada para esta ocasión. Porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Entonces, tal vez sea la bendición para usted repetir después de nosotros, frase por frase. ¿De acuerdo? El Señor es bueno. Su misericordia es para siempre. Y su verdad por todas las generaciones. Ahora, esta vez lo diremos juntos. Tome su tiempo. ¿Están listos? El Señor es bueno, su misericordia es para siempre, y su verdad por todas las generaciones. Amén. Ahora, quiero anunciarles esta noche el tema que creo que Dios me ha dado para tratar en estas reuniones. Voy a hacerlo en parte para ayudarle y en parte para ayudarme, porque tan pronto he anunciado mi tema, estoy prácticamente obligado a seguirlo. Mi tema es: en toda nación donde la iglesia se establece, Dios pide cuentas a la iglesia de la condición de esa nación. Esta es una idea de gran alcance y le daré algunos pasajes pertinentes en su momento. Pero es muy importante para nuestra reunión porque lo que queremos es alcanzar a los Estados Unidos. Si yo tuviera que alcanzar a Estados Unidos esta noche, este sería el lugar equivocado. Porque casi todos ustedes son creyentes comprometidos. Pero también creo que para alcanzar a los Estados Unidos, yo, al igual que cualquier otra persona involucrada, tiene que alcanzar a la iglesia. Porque es por medio de la iglesia que Dios alcanza a una nación. Y Dios también juzga a una iglesia, en parte por la condición de la nación a la cual Él le pide cuentas. Hubo un gran avivamiento. Estoy un poco cansado de esa palabra avivamiento, no sé usted, pero la escucho frecuentemente y se usa de manera equivocada. Pero en 1904, en el país de Gales, en las Islas Británicas, hubo un genuino avivamiento y sacudió a toda la nación. Afectó a todo el mundo en todas partes. Gales es una nación de mineros, y los mineros eran gente muy mala y gente muy grosera. Pero cuando el avivamiento tocó a los mineros, afectó en gran manera el trabajo de las minas.
porque usaban potros para cargar el carbón de un lado a otro. Y los potros solo se movían cuando les decían groserías. Y cuando los mineros ya no decían grosería, los potros no se movían. Eso le da una pequeña idea del impacto que puede tener un avivamiento genuino. Así que creo que eso es lo que necesitamos. Creo que no hay otra alternativa. No tenemos otra esperanza, aparte de que Dios se mueva de tal forma que toque a millones de personas de manera soberana. En 1948 hubo un avivamiento en la pequeña isla Las Hébridas, en el norte de Escocia, y resulta que yo conocí al hombre que fue usado por Dios. Y era gente muy sencilla, en una sencilla aldea rural. Pero estaba ubicada cerca de una ruta marítima por donde pasaban los barcos comerciales. Y cuando el avivamiento estaba en su punto más alto, cuando los barcos mercantes pasaban cerca de la ciudad, el poder de Dios caía sobre los hombres en los barcos y ellos se arrodillaban y pedían a Dios misericordia. Y también cuando Charles Finney sostuvo el avivamiento en algunas ciudades de esa nación, el poder de Dios era tan fuerte que las personas entraban en la ciudad sin saber qué esperar y caían de rodillas en las banquetas y empezaban a clamar a Dios por misericordia. Eso es avivamiento. No es un grupo de personas que se salvan. Como señaló el mismo Finney, la palabra avivamiento significa revivir. El evangelismo no es avivamiento. Doy gracias a Dios por ellos y los apoyo de todo corazón. Pero lo que la iglesia necesita no es evangelismo, sino avivamiento, porque la iglesia ha estado muerta y tiene que ser revivida. Y ahí es donde empieza la obra, con la iglesia. Entonces voy a tratar en mis mensajes lo más profundo que pueda el tema de la responsabilidad de la iglesia, las cosas que Dios tiene que hacer en la iglesia, los cambios que tienen que venir en la iglesia, si hemos de tener lo que es un avivamiento genuino. Hay ciertos principios que están implícitos en esto, y quiero tomar 1 o 2 versículos de Efesios capítulo 1, versículos 22 y 23. Refiriéndose al Señor Jesús, dice: Dios sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. Así que hay 2 palabras que describen al pueblo de Dios en esos 2 versículos: la iglesia y el cuerpo de Cristo. A propósito, este no es un anuncio publicitario, pero de hecho tengo una serie de 2 casetes titulados 7 imágenes del pueblo de Dios, que presenta las 7 imágenes del pueblo de Dios en esta epístola. Número 1, la iglesia. Número 2, el cuerpo. Número 3, la hechura suya, la obra maestra creativa de Dios. Número 4, el templo. Número 5, la familia. Número 6, la novia. Y número 7, el ejército. Eso creo le da una idea de cuán extremadamente versátil tiene que ser la iglesia. Y solo quiero hablar de 2 términos: el cuerpo y la iglesia. La iglesia, y explicaré este término en un momento, es el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza, la iglesia es el cuerpo. Y es un hecho evidente que todos tenemos en nuestra experiencia, que mi cabeza no puede hacer nada sin la cooperación dispuesta de mi cuerpo. Si quiero salir por esa puerta, puede que mi cabeza tome la decisión, pero mis pies tienen que llevarme por esa puerta. Si quiero tomar mi Biblia, mi cabeza toma la decisión, pero mis manos tienen que levantar la Biblia. Y así es con Cristo como cabeza de la iglesia. Él tiene planes, Él tiene deseos, pero Él no puede llevarlos a cabo a menos que el cuerpo coopere. Usted podría decir:
que deje el cuerpo a un lado y simplemente lo haga. Él no hará tal cosa. He aprendido a lo largo de los años que cuando Dios nos dice que hagamos algo, Él nunca lo hará por nosotros. Puede que usted diga, al fin de cuentas Jesús nos mandó a ir por todo el mundo y a hacer discípulos en todas las naciones, y hay muchas naciones que todavía no han sido tocadas. Entonces el Señor podría decir, estoy cansado de esperar a que lo hagan, vendré y yo mismo haré el trabajo. Él nunca hará eso. El trabajo no terminará hasta que la iglesia lo haga. Ese es uno de los aspectos. El otro es un poco más complicado. Es la iglesia, que es una palabra muy desafortunada. Es una lástima que se haya usado. Históricamente se remonta a una frase del griego kuriakon, y en el alfabeto latino kuriakon, que significa pertenecer al Señor. Kurios es el Señor. La iglesia es aquello que es del Señor, pero eso es lo que significa lo que es del Señor. Y es verdad, pero oscurece por completo el verdadero significado de la palabra griega, que es eclesia, de la que se derivan términos tales como eclesiástico. Ahora bien, eclesia tiene un significado específico en la época de la lengua griega a la que hacemos referencia. Era la palabra empleada para designar una ciudad-estado griego. Básicamente, Grecia se componía usualmente de 4 ciudades-estados como Atenas, Corinto o cualquiera que fuere. Cada ciudad-estado era muy diferente, pero tenían un consejo administrativo que se llamaba eclesia. La palabra eclesia viene de un verbo griego que significa llamar. Así que la iglesia es un grupo de personas que son llamadas fuera del mundo. Y la eclesia, tomemos Atenas, que es el ejemplo más sobresaliente. La eclesia era el organismo que gobernaba la ciudad de Atenas. Se habla mucho de democracia griega, pero esto no serviría a los feministas de hoy, porque la eclesia estaba conformada por ciudadanos varones de Atenas. No incluía mujeres, ni esclavos, ni extranjeros. Esa era la constitución de la eclesia en todas las ciudades-estados griegos. La eclesia es un grupo de personas que son apartadas del mundo para ejercer un gobierno. Como ve, este es el problema con esta palabra iglesia, que nos señala el hecho de que somos el organismo gobernante de Dios en la tierra. La mejor palabra que puedo encontrar en inglés es asamblea, pero en realidad no cumple la función. Pasé varias horas una vez tratando de aprender la historia de los Estados Unidos y no tuve éxito. Pero creo que es cierto, y algunos de ustedes saben mejor que yo, que alguna vez el estado de Virginia fue gobernado por una asamblea de burgueses. ¿Es correcto? Bueno, eso significa que la asamblea es un organismo gubernamental. Entonces, ¿qué es la iglesia? La eclesia es el organismo de Cristo que gobierna sobre la tierra. Somos responsables de administrar su gobierno. Este es un concepto completamente extraño para las personas que asisten a la iglesia. Por eso, Dios nos pide cuentas de la manera como lo hacemos. Y cuando miramos el mundo, digamos a los Estados Unidos, y decimos, es un desastre, son personas terribles. Y Jesús mira a la iglesia y dice, ¿qué están haciendo al respecto? Yo los hago responsables en muchos sentidos, no en todo sentido, de la condición actual del mundo. Entonces, esa es la situación, como yo la veo. Y por eso me alegra estar aquí. Si queremos cambiar la nación, tenemos que empezar por cambiar a la iglesia. En aquel avivamiento galés que mencioné, el hombre a quien Dios usó fue un hombre llamado Evan Roberts. Él no era, a mi parecer, un gran predicador, pero tenía un lema: doblega la iglesia y se inclinará el mundo. Si la iglesia se doblega, el mundo se inclinará. Si la iglesia no se doblega ante el Señor, el mundo no se inclinará. En muchos aspectos,
no en todos, el destino de los Estados Unidos está en manos de la Iglesia, de usted y de mí, de gente como nosotros. ¿Entendemos nuestra responsabilidad? Es una responsabilidad muy seria. Bien, permítame decir primero algo acerca de Atenas. Creo que me enteré de esto hace unos años, pero lo redescubrí. En la ciudad de Atenas hubo un fundador, una especie de George Washington, que decretó las leyes de Atenas. Se llamaba Solón. Y a partir de entonces las leyes no podían cambiarse. Pero Eclesia, el organismo que gobierna, tenía el poder para emitir decretos. No podían cambiar las leyes, pero podían emitir decretos, exactamente como la Iglesia. Cristo ha establecido las leyes, pero nosotros podemos emitir los decretos. No podemos transgredir las leyes, pero podemos imponer las leyes por los decretos que sancionamos. Dice una antigua traducción del libro de Job: estableceré un decreto, establecí sobre él mi decreto. Realmente creo que llega un momento en nuestra relación con el Señor en el que podemos emitir decretos que serán ejecutados, porque nuestra autoridad no viene de nosotros, viene de Jesús, que es la cabeza sobre todas las cosas de la Iglesia, que es su cuerpo. Entonces, por medio de la Iglesia, Jesús ejecuta sus propósitos redentores, sin importar cuánto nos demoremos, y hemos tardado 19 siglos en llevar el Evangelio a todas las naciones. Jesús no va a bajar del cielo para terminar el trabajo. Él no va a regresar hasta que lo hayamos terminado. El pasaje clave de los ministerios de Derek Prince es Mateo 24:14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Cuándo vendrá el fin? Cuando el evangelio del reino, y no alguna versión simple del evangelio, sino el evangelio verdadero. Cuando el evangelio del reino haya sido proclamado en todo el mundo a todas las naciones, entonces vendrá el fin. ¿Quién es responsable de proclamar el evangelio a todo el mundo, a todas las naciones? Le animo a decirlo. Yo soy responsable con el resto del cuerpo. Y Jesús no bajará del cielo para hacerlo. Él está esperando. Y está esperando pacientemente y en cierto sentido con impaciencia. ¿A cuántas otras cosas les hemos dado prioridad en lugar de esta misión prioritaria? Quiero decir, espero que no suene jactancioso. Ruth y yo nos casamos en 1978. Este es mi segundo matrimonio. Algunos de ustedes conocieron a mi esposa Lidia, que era danesa. Solo los daneses saben lo que es un verdadero danés. Y me alegra tener dos daneses sentados aquí. En 1979, yo sentí que el Señor me dijo: quiero que empieces un programa de radio. Yo nunca me vi como un predicador de radio. No teníamos recursos adicionales, pero avanzamos en obediencia y con timidez. Y empezamos un programa radial titulado Llaves para Vivir con Éxito, en 8 emisoras, con un presupuesto de $8,000 mensuales, y no sabíamos de dónde saldría ese dinero. Pero lo hicimos en obediencia y lo hicimos con una visión. Hoy creo, y no estoy seguro, pero creo y puedo preguntar, creo que está en 14 idiomas diferentes. Se transmite en cada continente. Está en chino, en ruso, árabe y español, para mencionar 4 idiomas principales. Es todo. Nosotros solo empezamos y Dios hizo el resto, pero si no hubiéramos comenzado, Dios nunca lo habría hecho. Así que somos responsables delante de Jesús, la cabeza de la Iglesia, como miembros de su cuerpo, hacer lo que nos pide hacer. Somos responsables ante Él como su organismo gobernante para administrar su autoridad. Algo que hace muchísima falta en los Estados Unidos hoy es autoridad. En gran medida es a causa de la Iglesia, porque la Iglesia no ha representado la autoridad de Jesucristo.
La razón con frecuencia es que la iglesia no está bajo la autoridad del Señor. Solo hay una cabeza de la iglesia. Su nombre es Jesús. Cualquier cosa que no está bajo Él como cabeza no es iglesia. Muy bien. Ahora quiero darle un ejemplo concreto de lo que sucede cuando la iglesia falla. Está en 2 de Tesalonicenses 2, versículo 8. Versículo 3. 2 de Tesalonicenses 2, 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. El hombre de pecado es el anticristo. Y los cristianos tesalonicenses estaban esperando la venida del Señor en cualquier momento. Y Pablo dice, tengo que corregirlos. Ese día no vendrá el regreso del Señor hasta que haya venido la apostasía. Una palabra muy interesante. En griego es exactamente la palabra que se traduce apostasía. Es la misma palabra transcrita en alfabeto latino. Solo se usa 2 veces, en este pasaje y en Hechos, cuando los líderes de la iglesia en Jerusalén acusan a Pablo de enseñar apostasía de la ley de Moisés. Así que significa específicamente desviarse de la verdad espiritual revelada. Y Pablo dice, antes que el anticristo, el hombre de pecado, se revele, tiene que haber apostasía. ¿Por qué? Porque la iglesia es la barrera que detiene la manifestación o la consumación del mal. Y Satanás lo sabe muy bien. Él conoce la Biblia mejor que la mayoría de nosotros. Y él no puede manifestar al anticristo hasta que la iglesia se quite del medio. De modo que tiene que haber una apostasía en la iglesia. Porque la influencia restrictiva de la iglesia tiene que desaparecer antes que el anticristo pueda manifestarse. ¿Sabe lo que eso significa? Es una responsabilidad que está sobre nosotros. Somos la fuerza que contiene el mal. Y dice más adelante en ese capítulo, y sé que nos metemos en profecía especulativa, en el versículo 6, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene al anticristo, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Hay 2 formas de interpretar este pasaje. Puede referirse al Espíritu Santo o a la iglesia. Probablemente los 2. El Espíritu Santo en la iglesia. Así que la consumación final del mal en esta era no vendrá hasta que la iglesia, por apostasía, abra el camino. Y voy a presentar algunas citas en mi enseñanza más adelante, no esta noche. Yo diría que la apostasía está más o menos consumada hoy en los Estados Unidos. En las esferas más elevadas de la mayoría de las denominaciones cristianas reina la apostasía. Apostasía, blasfema, que niega a Cristo, que enoja a Dios. Le daré 1 o 2 citas más adelante en estas reuniones. Creo que no nos falta mucho para que la apostasía sea completa. Pero entre tanto, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Detener las fuerzas del mal. Somos la asamblea gubernamental. Somos quienes deben cumplir la autoridad de Cristo, no en todas las áreas, sino en ciertas áreas específicas. Para resumir un poco, lo que Dios hará en los Estados Unidos depende en gran manera de lo que haga la iglesia. ¿Escuchó esto?
Tengo que repetirlo. Lo que Dios hará en los Estados Unidos depende en gran medida de lo que haga la Iglesia. Le daré un pasaje bíblico conocido que es la cita por excelencia para los intercesores. Segunda de Crónicas 7:14. Sí, mi pueblo. Sanaré su tierra. He dejado incompleto el texto, pero lo que quiero decir es que si Dios ha de sanar nuestra tierra, su pueblo tiene que hacer algo. Si su pueblo no lo hace, Él no sanará la tierra. Esto pone una clara responsabilidad sobre usted y sobre mí. Solo me falta señalar un punto más, y luego voy a concluir por hoy. La pregunta que todavía no tiene respuesta es, ¿quiénes son la iglesia? ¿Quiénes son la iglesia? Y quiero darle una respuesta que creo le puede impresionar. Voy a citar 4 pasajes en total. Primero, Mateo 28, 19. Mateo 28, 19 y 20. Jesús dijo a sus apóstoles después de su resurrección: Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesús dijo, id y hacer discípulos a todas las naciones, y luego dijo, enséñenles. La evidencia de que han aceptado la responsabilidad del discipulado es que se bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Escucho a cristianos queridos hablando acerca de discipular naciones. Nadie es discipulado hasta que sea bautizado, porque esa es la marca del discipulado. Así que podemos ir e influir sobre las naciones, pero no los hacemos discípulos hasta que ellos se sometan al bautismo. Se habla mucho hoy acerca de cristianizar nuestra cultura. Yo soy escéptico a esto. No creo que nuestra cultura pueda ser cristianizada. Nuestro trabajo es hacer discípulos, no cristianizar gente. ¿Está de acuerdo con eso? Muy bien, ahora. Jesús no nos dijo, id a ser miembros de iglesia. Para ser honestos, la mayoría de nosotros pensamos, bueno, tenemos 8,000 miembros en la iglesia. ¿Cuántos discípulos tenemos? Bueno, tal vez 23. Tal vez piensa que no hablo en serio. Bueno, le mostraré lo que él dice. En Hechos capítulo 11, versículo 26. Solo la última parte del versículo. Hechos 11, 26. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. El término cristiano solo aparece 3 veces en el Nuevo Testamento. Esta es una de ellas. ¿A qué clase de personas se les llamó cristianos? A los discípulos. Así es, los que no son discípulos no tienen derecho a llamarse cristianos. No tienen derecho bíblico. Este es un país de libertad de expresión, puede decir lo que quiera, pero lo que diga puede que no sea bíblico. Así que Jesús dijo, id y hacer discípulos. El problema es que no hemos
guardado sus mandamientos. Ha habido maravillosas excepciones. Le diré por qué es un error hacer miembros de iglesia que no son discípulos. Número 1. Proyectan al mundo una imagen falsa de lo que es el cristianismo. ¿Cuántas veces ha escuchado gente decir, si eso no es cristianismo, no quiero tener nada que ver con eso, nada? Pero el cristianismo no es eso. La demostración del cristianismo son los discípulos. Y todos ustedes saben que me han asociado con el movimiento de discipulado, entre comillas. Yo no soy parte del movimiento de discipulado y no estoy hablando del movimiento de discipulado, quiero que quede claro. Muchos de los objetivos del movimiento de discipulado eran correctos, pero desafortunadamente se equivocaron en la forma de aplicarlos. Como dicen Gálatas, oh Gálatas insensatos, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Esta es en realidad la historia trágica del movimiento de discipulado. Y debo decir que yo estuve allí cuando comenzó. Había 3 hermanos, 2 de los cuales están ya con el Señor. Fue una intervención soberana de Dios. Nosotros no lo planeamos, ni siquiera lo deseábamos. Dios empezó algo, pero lo echamos a perder. Creo que en cuestión de un año lo echamos a perder. ¿Saben cuál fue el problema? Ambición personal. ¿Es este un problema en la iglesia? Probablemente es el problema número 1 en la iglesia. Lo que digo es que el otro problema con los miembros de la iglesia que no son discípulos es que acaparan el tiempo de los que deberían estar haciendo discípulos. Pablo dijo, si las personas no aprenden, no desperdicien el tiempo con ellas. A estas evita. Hay muchos ministros piadosos y hombres de Dios que están gastando un sinnúmero de horas trabajando por gente que nunca va a comprometerse. Es desastroso. Así que ahora estamos hablando de una iglesia conformada por cristianos verdaderos, es decir, por discípulos, ¿de acuerdo? Esto nos lleva a una pregunta sencilla y final. ¿Cuáles son los requisitos para convertirse en discípulo? Tomaré 2 pasajes de las enseñanzas de Jesús. Algunos de ustedes han notado que hay un nuevo libro de colores vivos titulado Echarán fuera demonios. Tengo que confesarles que gran parte de lo que hay en ese libro lo aprendí a las malas. Una y otra vez quise tomar mi propio camino y me topé con las palabras de Jesús. Él nunca perdió el tiempo, nunca transigió, nunca usó un doble discurso y dijo exactamente lo que quería decir, y todavía quiere decir lo mismo hasta hoy. Quiero tomar 2 declaraciones suyas concernientes a los discípulos. La primera está en Mateo 16, versículos 24 y 25. Mateo 16, 24 y 25. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, y eso significa convertirse en discípulo, porque la marca de un discípulo en la cultura judía es seguir a su maestro. Nunca se adelanta a él, ni camina al lado de él, sino camina atrás. Y aquellos que caminaban detrás de Jesús eran sus discípulos. Había toda clase de gente que lo rodeaba, pero no eran discípulos. En cambio, los que caminaban detrás de él, esos eran discípulos. Jesús dijo, pues si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz, y sígame. Porque todo el que quiere salvar su vida, alma, la perderá. Y todo el que pierda su vida o su alma, por causa de mí, la hallará. Así que hay 2 requisitos invariables. Número 1, negarse a sí mismo. Número 2, tomar su cruz. Alguien dijo, su cruz es el lugar donde la voluntad de Dios y su voluntad se cruzan. También es el lugar donde usted muere. Dios nunca impone la cruz. Es algo que se toma voluntariamente.
Y luego Jesús dijo, porque todo el que quiera salvar su vida, aquí la palabra en griego es alma. Si quiere aferrarse a su vida, a su alma, la perderá. Si está dispuesto a perderla, la encontrará. Ahora el alma, en la fisiología o en la constitución del ser humano, tiene tres componentes: espíritu, alma y cuerpo. El hombre tripartito creado en la semejanza de un Dios trino. Y el alma es el ego. Usualmente se interpreta como la voluntad, el intelecto y las emociones. Para expresarlo en términos sencillos, es aquella parte que dice yo quiero, yo siento, yo pienso. Y eso hay que hacerlo morir. Lo que usted quiere no es importante, lo que usted siente no es importante, lo que piensa no es importante, es lo que Dios dice. Y tiene que hacer morir todo ello. No puede ser un discípulo sin tomar ese paso. Poner fin al ego voluntariamente. Si vemos 2 de Timoteo 3, no hace falta buscarlo ahora. Hay una imagen muy gráfica en los 5 primeros versículos de la condición de la humanidad, al final de los tiempos. Y enumera 18 pecados horribles en esa lista. Pero los primeros 2 y el último tienen que ver con lo que se ama. El amor a sí mismo, el amor al dinero y el amor al placer. Desafortunadamente la versión NBI no traduce el amor de sí mismo, dice egoísmo, que está bien, pero oscurece el hecho de que hay 3 amores que predominan: el yo, el dinero y el placer. Y en 1 de Timoteo 6:10 dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. De modo que todo lo que es malo en ese capítulo se desprende del amor al dinero. Yo diría que el amor al dinero es el impulso predominante en los Estados Unidos hoy. Y no todos ustedes han vivido tanto como yo, no siempre fue así en el mundo anglosajón. Yo vengo de una familia de militares. Todos mis antepasados han sido oficiales en el ejército británico. Algunos no eran cristianos, pero debo decir que no vivían motivados por el amor al dinero. ¿Qué los motivaba? Una palabra que ya no se usa, deber. La gente ha cambiado. Algunos no han vivido lo suficiente para ver cómo ha cambiado la gente. Esta es una señal del fin de los tiempos. El amor de sí mismo, el amor al dinero y el amor al placer. Pero si ha existido una era egocéntrica, es esta. Las palabras como autodesarrollo, autoconservación, autoexpresión. Y lo que la gente no comprende es que el yo que expresan es un rebelde. Y vemos la multiplicación de la rebeldía. Esas son las condiciones para el discipulado. Negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguir a Jesús. Y usted no puede seguirle hasta que se haya negado a sí mismo y tomado su cruz. En esto consiste la iglesia. Todo lo demás es, en cierto modo, superfluo. No puede cumplir los propósitos de Dios, porque va en contra de los planes de Dios. Ahora, permítame señalar un pasaje muy interesante. En Hechos 11, versículo 26. La última frase de ese versículo, Hechos 11:26. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿A quiénes se les llamó cristianos? ¿A los quién? A los discípulos. ¿Y quién tiene derecho a llamarse cristiano? Nadie más tiene el derecho bíblico. Podemos usar el título sin que le pertenezca. Solamente los discípulos tienen derecho a llamarse cristianos. Tengo la sensación y tengo que decir que el Señor no solo me dio mucho tiempo para pensar lo que iba a decir y que cambié mi opinión varias veces antes de llegar a mi decisión,
sino que el Señor en su soberanía ha tratado conmigo y Ruth. No entraré en detalles, pero ayer pasamos tiempo en la presencia de Dios. Y Él nos recordó a cada uno de los pecados que cometimos hace muchos, muchos años. Y nos dimos cuenta de que nunca habíamos tratado con esos pecados. Y hasta donde sé, lo hicimos. Y creo que algo va a pasar a algunos aquí presentes. Van a ser recordados de pecados que han tolerado o quizás olvidado. Pero Jesús no los ha olvidado. Él no se los reprocha, pero no son expiados hasta que usted reconozca, se arrepiente y confiese. Y creo que tal vez muchos de ustedes aquí tendrán que responder durante estos días la pregunta: ¿soy un discípulo o simplemente un miembro de iglesia? Tal vez sea un buen miembro de iglesia. Hace todo lo que tiene que hacer, lee la Biblia, paga los diezmos, asiste a las reuniones y no hace mal a nadie. La pregunta es: ¿a cuántas personas hace usted el bien? Volveremos a esto más adelante, si Dios quiere y me da vida. Ahora, veamos el otro pasaje concerniente al discipulado. Lucas 14, versículos 26 y 27. Estas son palabras increíblemente dolorosas, pero ahí están. Y si no estamos dispuestos a experimentar el dolor, no creo que experimentaremos la liberación. Leamos el versículo anterior, el versículo 25. Grandes multitudes iban con él. Observe que iban con él, no lo estaban siguiendo. No eran discípulos, eran nada más multitudes de personas interesadas. Y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, y mujer e hijos, y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, pero la palabra es alma, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Así que es imposible convertirse en discípulo de Jesús si no se cumple con los requisitos, y puede que se oponga o escandalice por la palabra aborrecer. No estamos llamados a odiar de manera activa a nuestro padre o madre, a nuestra esposa o hermanos o hermanas. Sin embargo, según entiendo, la palabra significa que si nuestra relación con cualquiera de estas personas entra en conflicto con nuestra obediencia a Jesucristo, entonces tenemos que decir no. Tenemos que aborrecer todo aquello que nos impida seguir a Jesús de todo corazón. Y luego él dice: y aún también su propia vida. Esa es la salvaguardia. No le está permitido odiar a nadie, a menos que usted odie su propia alma, su vida del alma, su ego. El yo exigente que dice: yo quiero, yo pienso, yo siento, yo soy importante, pónganme a mí primero, sírvanme a mí, denme comodidad, hagan lo que me conviene. ¿Acaso no predomina esto en muchas personas en los Estados Unidos? Yo creo que sí. Creo que tenemos que cuidarnos mucho de no subestimar nuestra relación con Jesús. Yo creo realmente, y eso es lo último que voy a decir hoy. Realmente creo que debemos examinarnos durante estos días en los que estamos aquí reunidos y decir: Señor, muéstrame, ¿soy un discípulo o nada más un miembro de la iglesia? Y si nada más soy un miembro de la iglesia,